Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a este su podcast, en el que semana a semana abordamos un tema diferente de diverso origen, con la finalidad de pensar, con la finalidad de reflexionar, porque recordamos, tengamos en cuenta que en esta sociedad, en este mundo, en este contexto que nos tocó vivir, la reflexión ya no es una opción, sino una necesidad. Si lo que queremos es crecer, tenemos que pensar, tenemos que reflexionar para analizar qué es aquello que nos detiene de la mejoría, superarlo y crecer. Esta semana abordaremos un tema bastante interesante, una problemática que lastimosamente no entiende de clases sociales, no entiende de contexto geográfico, ya que no es exclusivo de nuestro país, tampoco exclusivo de algún estado, de alguna región en particular de la República. Hablamos de la violencia de género. Un tema bastante vasto, bastante ramificable, muy desglosable, muy debatible, sobre todo polémico, tal vez tabú para algunas personas. La violencia es un concepto en el que está tan aunado a México que es incluso difícil observar diferencias, el comprender para el pueblo mexicano que hay variantes de violencia. En opinión, más bien en experiencia personal, puedo comentar que tengo bastantes conocidos, algunos ya superan los 35 o 40 años, por lo que podemos entender que su crianza no fue en un contexto totalmente diferente al nuestro. Hablo de una persona menor a 20 años, en el que ellos, si bien comprenden el concepto de la violencia, están demasiado cerrados a la idea de que existen variantes, cada una con repercusiones diferentes enfocadas en víctimas diferentes. Para ellos la violencia es violencia y se acabó. No hay más que hablar. Hay que acabar la violencia, claro que sí, como no tenemos idea, pero sabemos que es una problemática que nos afecta. ¿Cómo realmente nos afecta? Tampoco sabemos. Pero la violencia es el principal problema de México desde que tal vez alguna persona de 70 años tenga uso de razón, ya sea por conflictos políticos, por conflictos más locales, pero la violencia siempre ha sido algo unado al mexicano, algo inclusive parte de nuestra cultura si nos vamos a extremos bastante largos. El día de hoy quisiera hablar directamente a ti. A ti que tal vez te has preguntado qué es exactamente la violencia de género. Si esto aplica solamente en casos extremos o si también se viven cosas más pequeñas, más cotidianas, más diarias, más realistas, ¿ok? También quisiera que pensáramos acerca de qué es aquello que nos detiene, que nos obstaculiza para lograr una sociedad igualitaria e incluyente. Porque claro que sí, aún estamos bastante lejos, muy lejos. Pero eso nunca significará que no podamos acercarnos. Paso a paso. La violencia de género no es un invento moderno ni tampoco es un tema exclusivo de activistas como muchas personas, como mis conocidos, como mis colegas mayores a 35 años que les comento, totalmente personales, pudieran pensar. Es una realidad constante, es una herida abierta que afecta a millones de mujeres, niñas y personas de diversidad sexual en el mundo. Esto es demasiado importante como para no hacer énfasis. Personas que pertenecen a la comunidad LGBTQI+, son de las principales víctimas y es una barbarie que esto no se ha pensado, tal vez ni siquiera por la mitad de mexicanos. Muchas más personas, aquellas que ya reconocen que hay variantes de la violencia, pueden reconocer que la violencia de género es violencia contra la mujer. Porque si bien existe bastante desinformación,
no se le ha dado el verdadero foco a las personas que pertenecen a esta comunidad como lo que lastimosamente son, más que otras cosas que son víctimas. Mm, no es la finalidad de este episodio enfatizar totalmente en este grupo social, claro que le asignaremos la importancia que se les debe, más bien nos enfocaremos en el tema como tal de qué es la violencia de género y aquellas ramificaciones. Tocaremos todo de la manera más respetuosa posible y sin afán de caer en la morbosidad. La violencia de género no solamente se trata de agresiones físicas. La violencia, como mencioné, tiene ramificaciones. Ya puede ser verbal, emocional, económica, psicológica e inclusive digital. En esta época, en este contexto que nos tocó vivir, es interesante cómo surgen mejorías, surgen ventajas, herramientas que nos ayudan a mejorar ya sea como ser humano o bueno, tal vez como profesionistas, como estudiantes ligadas a la tecnología. También es interesante cómo aspectos o, como les mencioné, conceptos bastante alijados en el papel de la tecnología pueden tomar ventaja de esto y crecer o ramificarse, como lo es la violencia. La violencia y la tecnología no son ni de cerca un sinónimo, o al menos no lo son para la mayoría de las personas. Sin embargo, como ya mencioné, estas pues, pueden estar aunadas aunque no lo pensamos y ni siquiera lo percibamos, y esto habla de una gran peligrosidad, de un gran riesgo que tenemos que tener presentes como seres humanos, como seres civilizados que somos, como seres sociales. La violencia de género puede estar presente en una relación de pareja, en una familia, en una oficina, en una organización educativa, lastimosamente y comúnmente en la calle. Por ejemplo, cuando una mujer no se siente segura simplemente por caminar sola. Pero ¿por qué violencia de género? Porque estas violencias no ocurren de forma aleatoria, sino porque la persona es mujer o no cumple con lo que se esperaría de su género. Aquí entramos nuevamente con aquellas personas que pertenecen a esta comunidad que no suelen identificarse con el género que les fue asignado al nacer. Esta violencia se sostiene en los estereotipos, que son ideas que dicen cómo se debe ver una persona, cómo debe comportarse, cómo debe sentir, inclusive en cómo debe pensar. Ejemplos sobran. El hombre no puede llorar, el hombre es fuerte, el hombre es el proveedor, el hombre es valiente, el hombre es el ágil, el hombre es el de la autoridad. La mujer es sumisa, la mujer es tranquila, la mujer es rosa, la mujer es suave, la mujer es comprensiva, la mujer es el segundo. Lo masculino es aquello que manda y lo femenino es aquello que se somete. Son la tuerca y el tornillo. Y no hay más. No hay espacio para más, no hay espacio para alguna variación. Es hora de tocar una temática bastante polémica, bastante compleja, debatible, como mencioné al comienzo de este capítulo, bastante tabú, el lenguaje inclusivo. Mucho se ha hablado del lenguaje inclusivo y también mucho se burla de él, pero lo cierto es que el lenguaje refleja el pensamiento y a su vez también lo moldea. Enfocándonos más en esto. Si solo usamos el masculino para referirnos a todas las personas, estamos invisibilizando más de la mitad de la población. Y si normalizamos frases como pareces niña, pareces vieja, el que chinga manda, o eso es cosa de jotos, estamos replicando estereotipos y reforzando la discriminación. Detengámonos a pensar el cómo la homosexualidad y la cobardía son sinónimos funcionales para una gran parte de la población. La homosexualidad y la timidez también funcionan.
Detengámonos a concebir esto. Estamos diseñando, creando una forma de ser, una personalidad entera para miles y miles de personas. Tenemos que detenernos y contemplar nuestras palabras, contemplar lo que pensamos. Decidimos cómo es la personalidad de una cantidad enorme de personas, una cantidad enorme de variantes de personas en diferentes contextos. Las limitamos a ser lo que queremos que sean. Está de más decir que eso no es justo para ellos, no solo como personas libres de elegir su género, sino como libres mexicanos. No somos nosotros, no somos, nadie es nadie para decidir sobre alguien que no sea él. El manual de la comunicación no sexista de Lin Mujeres explica con claridad cómo es que se puede cambiar nuestra forma de hablar para hacerlo un poco más igualitario. Esto claro sin perder claridad ni respeto por el idioma. Hablar con perspectiva de género es un acto de justicia y no es una tendencia. Es una moda pasajera, es un problema de esta generación, es algo, estas son cosas que podemos tal vez toparnos constantemente, sobre todo en las redes sociales, y resulta bastante contraproducente que en lo que muchas personas han intentado denominar como la época de la libertad, la era de la libertad de expresión, nos encontremos con estos discursos de odio disfrazados de libre expresión. Es bastante, como mencioné, polémico, bastante debatible, problemático, bastante... me estoy quedando sin adjetivos, gente. Es que es algo a lo que tal vez deberíamos dedicarle un episodio completo. Pero muy bien, prosigamos. Ahora bien, cuando se habla de inclusión, este tema tan debatible, sobre todo ligado actualmente en películas, series, en medios audiovisuales, en entretenimiento, la inclusión es sinónimo de mediocridad. Esto para una gran parte de la población. Claro, esto en medios digitales. Cuando hablamos de inclusión también debemos de pensar en aquellas personas que pertenecen a la comunidad LGBTQI+. Porque sí, la discriminación por orientación sexual e identidad de género también es una forma de violencia de género. En muchísimos países, sobra decir que en el nuestro, hay personas que pierden oportunidades laborales, educativas, de salud e inclusive familiares. Todo esto por amar o identificarse de una forma distinta a la que la sociedad espera. En el documento La diversidad sexual y los retos de la igualdad y la inclusión, los autores explican cómo los prejuicios, la ignorancia y el miedo han sido barreras históricas para el reconocimiento pleno de los derechos de estas personas. Y en pleno 2025, llevando ya un cuarto del siglo XXI, no, esto no puede seguir pasando. La inclusión no es una moda, no es un discurso, no es una estrategia política ni una estrategia de marketing. Es una práctica. Es la política pública, es lenguaje, es representación, es escuchar, es validar otras formas de ser y existir sin burlas ni condiciones, como los seres tan avanzados que nos presumimos ser, como esos seres de mentalidad superior a toda criatura en este planeta. Si realmente merecemos ese mote, creo que debemos cumplirlo. Como quien dice, no nos engañamos a nadie más que a nosotros. El ser humano es tan civilizado como se dice ser. Hay que plantearnos eso. Ahora bien, tomemos un poquito de estadísticas, contemplémoslas y reflexionemos un poco. En 2023, según datos del INEGI,
7 de cada 10 mujeres en nuestro país han experimentado al menos un tipo de violencia a lo largo de su vida. Es una cifra escalofriante y aún más escalofriante es el hecho de que es una cifra tan real. Y hay más, en muchas ocasiones, cuando se denuncia, no son ni siquiera escuchadas, llegan a ser inclusive revictimizadas o minimizadas. Como digo, sobran los ejemplos de estas frases, de estos momentos. Eres una exagerada, tú te lo buscaste, tú te lo buscaste, tú lo provocaste. No fue para tanto, ya supéralo. En la cartilla publicada por la CDHNL se enfatiza que la violencia por razón de género es estructural. Eso significa que no depende solo de las acciones individuales, sino más bien de un sistema entero que la permite, la reproduce y, como mencionamos, tristemente la justifica. Por eso mismo, uno de los problemas, uno de los obstáculos, es el silencio. Algo tan simple como el silencio es una gran columna de este problema, al igual que la indiferencia, características lastimosamente tan vistas en esta sociedad. ¿Cuántas veces no preferimos voltear la cabeza en lugar de enfocarnos en el problema? Es mejor mirar al suelo en lugar de mirar la basura en las calles. Es mejor ponerse los audífonos cuando alguien cuenta algún problema. Es mejor cortar la conversación cuando se tocan los problemas de alguien. Esto como mexicanos es algo que tenemos tan arraigado que en el papel puede parecer inclusive fantasioso el pensar en cambiarlo. Considero que no hay esto a manera personal, en base a ninguna estadística, que no hay más solución que la educación temprana. Al menos para mí, no nos queda más que luchar día con día como jóvenes adultos en tratar de eliminar esta indiferencia que al menos una vez hemos puesto en práctica. Pero al mismo tiempo, inspirar a futuras generaciones a que esto no sea, a que la indiferencia no sea siquiera una opción, a una real educación para ellos, en todo tipo de sentido, teniendo como meta la creación de personas competentes en todo aspecto, en búsqueda de una mejor sociedad. Estoy seguro que no he sido la única persona a la que su generación ha sido llamada el futuro de México. El futuro de México se lleva conversando desde hace más de 40 años. México nunca ha cambiado, porque no ha habido un cultivo real de personas competentes en todo sentido para que realmente hagan del México futuro un lugar mejor. Personalmente, como menciono y nuevamente reitero, sin base científica, sin base estadística, considero yo que la educación es un punto clave si lo que queremos es modificar el pensamiento. Considero que es más sencillo crear una conducta a cambiarla. Si tenemos lienzos en blanco, pintémoslo de una buena manera. No tratemos de corregir los trazos en un futuro o pintar sobre lo pintado. Ahora bien, ¿qué es lo que podemos hacer? Retomando esta segunda pregunta que realizamos en los primeros minutos de este podcast. ¿Qué hacemos? ¿Nos resignamos? ¿Esperamos a que alguien más cambie el sistema? ¿Que aparezca algún mesías y nos diga dónde es el camino correcto para seguirlo y simplemente llegar al caminito, seguir el caminito y llegar a ese México utópico que tanto soñamos? Pues no. Lo primero es informarnos, como en este momento. Lo segundo, cuestionar nuestras propias ideas, chistes, frases y hábitos y costumbres. Detenernos y pensar y reflexionar.
Como mencioné, sin reflexión no hay crecimiento, sin reflexión no hay mejora. Hay que vivir la vida un poco más despacio en este aspecto. ¿Estoy diciendo algo coherente? ¿Me agrada lo que estoy diciendo? Lo tercero es hablar. Con respeto pero con firmeza. Corregir cuando alguien dice algo ofensivo. Visibilizar lo que otras personas viven. Apoyar espacios seguros, plataformas diversas, políticas incluyentes. Fomentar la empatía, la paciencia, la equidad. Valores no tan comunicados en la sociedad mexicana. Y por supuesto, no tolerar la violencia bajo ninguna circunstancia y bajo ninguna variante. Denunciarla, actuar ante ella, señalarla y acompañar a quien ha sido víctima de ella. El cambio no será inmediato ni de chiste. En 5 años México cambiará su manera de ser. Tampoco en 10 ni en 20. Tomará una buena cantidad de tiempo, pero los frutos serán gozosos una vez que comencemos. Nos tomará más tiempo si no se empieza el día de hoy. El cambio no va a ser inmediato, pero si nadie hace nada, nunca vamos a llegar. Tan sencillo como eso. Construir una sociedad más igualitaria e incluyente no es una tarea de un día. Tampoco es de una sola persona. No hay que caer en discursos políticos que nos prometen el cielo. Seamos realistas, como adultos, como seres pensantes. Empecemos a informarnos, a fomentar valores, a reflexionar. Es la única manera en que podemos actuar. Podemos inspirar, mas no colocarnos una etiqueta del gran Salvador. Podemos iniciar un movimiento, tal vez, digamos en metáfora, encender una chispa, pero recordando que esto no es de una sola persona. Ya para finalizar, te invito a que sigas aprendiendo, a que sigas compartiendo, a que te sigas cuestionando, a que sigas reflexionando, a que no tengas miedo de cambiar de opinión, de replantear aquello que aprendiste, porque el mundo cambia, y claro que tú también puedes hacerlo. Muchas gracias por estar aquí, por escuchar este fin. Ese ha sido el final. Si este episodio te hizo pensar, te hizo reflexionar, te invito a que lo compartas. Te espero la siguiente semana con un tema bastante diferente como es costumbre. Nuevamente me despido invitándote a reflexionar, recordándote que en estos días, en este contexto en el que nos tocó vivir, la reflexión ya no es una opción, sino una necesidad. Adiós. Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a este su podcast, en el que semana a semana abordamos un tema diferente de diverso origen, con la finalidad de pensar, con la finalidad de reflexionar, porque recordamos, tengamos en cuenta que en esta sociedad, en este mundo, en este contexto que nos tocó vivir, la reflexión ya no es una opción.